Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales del Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC. Este es el segundo encuentro de candidatos organizado por este sindicato con el objetivo de discutir un tema tan importante a nivel nacional que es el tema de la educación. Rodrigo Chávez, de Progreso Social Democrático. Entramos en materia. El reciente informe del Estado de la Educación señaló que Costa Rica enfrenta la peor crisis educativa de las últimas décadas y señaló como sus principales desafíos salir del apagón, propiciar ambientes de aprendizaje de buena calidad y conectividad, mejorar la calidad de los docentes y de los aprendizajes y habilidades de los estudiantes de este siglo. Y como si fuera poco, en los últimos días del año pasado, al efecto pandemia, también se le sumó el fracaso en las cuestionadas pruebas FARO y que le costó la renuncia a varias autoridades del MEP. Esto significa que quien de ustedes sea elegido no puede llegar a improvisar en un tema tan serio como lo es la educación, que se compara con otros temas prioritarios como la pobreza y el desempleo. La pregunta específica es, ¿cuál es su propuesta en materia educativa para un eventual gobierno y cuál es su postura con respecto a las pruebas estandarizadas como FARO, PISA y bachillerato, de acuerdo a la situación actual? Doña Patricia, un saludo a todos los miembros del SPEC. El tema de la educación es fundamental, no hace falta hablar de eso. Sí necesitamos tomar acciones inmediatas que tienen que ver fundamentalmente con la administración del ministerio. No podemos seguir nombrando gente con ocurrencias, gente que no son profesionales. Tenemos que mejorar los sistemas computarizados y la administración del MEP. No puede ser posible que el MEP no pueda crear una planilla por cómputo bien hoy, mucho menos evaluar la calidad de los insumos educativos ni los resultados. Sobre las pruebas estandarizadas específicamente, necesitamos poder entender cuáles son las brechas de desempeño para entender cuáles son y la causa para remediarlas. Tenemos un deterioro constante en los últimos 30 años de la calidad de la educación y ahora tenemos un apagón educativo que hay que entrarle como una emergencia nacional, identificando a los estudiantes que se quedaron atrás y además dándoles apoyo extraordinario. El problema no son los educadores ni los educandos. El problema es la pésima administración y las ocurrencias que han tenido en ese ministerio en las últimas ya varias administraciones. Y de esta forma pasamos al siguiente bloque que tiene que ver con la calidad de la educación y el diálogo. Diferentes diagnósticos y análisis realizados han señalado que la pertinencia de la educación pública no está respondiendo a la exigencia y necesidades de desarrollo del país. Sin embargo, durante los últimos años, los puentes de diálogo y negociación están rotos. El sindicato no se ha sentido incluido en los últimos años y cuando lo llaman a la mesa de diálogo no se negocia. Todo está previamente establecido. ¿Cómo impulsarían un diálogo para llegar a un pacto social donde definamos la Costa Rica del futuro con una educación que responda a las exigencias de la modernidad actual? Pero sobre todo, ¿qué aspectos proponen para solventar esas falencias educativas? En este caso, van a tener minuto y medio para responder a esta pregunta y vamos a iniciar precisamente con don Walter. Me dicen que todavía no logra conexión, entonces empezamos con don Rodrigo Chávez. Adelante, don Rodrigo. Otra vez yo, vamos a seguir con el mismo orden. Bueno, no la oigo, Patricia, perdóname. No, sí, vamos a seguir así, en ese orden. Muchas gracias. Mire, el problema de la educación en Costa Rica, como yo dije, es un problema de gerencia. Es un problema en el que no podemos medir ni siquiera la calidad de los insumos ni de los resultados. Hemos visto cómo Costa Rica se deteriora a través del tiempo, la educación nuestra. De hecho, el 96% de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de Costa Rica este año fallaron el examen de educación en matemáticas. Además, nos deterioramos con respecto a los otros países del mundo en una economía en que el estudiante de allá del Huarco de Alajuela
no está compitiendo contra otro estudiante aquí en Costa Rica, sino contra un estudiante en Irlanda y Singapur. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es educar para el mercado laboral, poder darle a los educadores los instrumentos que necesitan, las mecánicas de evaluación y quitarles el montón de restricciones que tienen en estos momentos en términos de recursos, computadoras, materiales audiovisuales, en términos de trabajo administrativo, en términos de llenar papeles y en términos de ocurrencias como las pruebas FARO, la firma de acuerdos de confidencialidad y los asesores cubanos que vienen aquí a adoctrinar en lugar de a educar con respecto a las habilidades de razonamiento y de aprendizaje que necesitan los estudiantes. Está vuelto el muñeco para abajo. Muchísimas mío, sino que va a estar a cargo del señor Francisco González, rector de la Universidad Nacional. Escuchemos. Es claro que la situación económica que atravesamos como planeta y especialmente como país urge de atención prioritaria, especialmente en materia de crisis fiscal y reactivación económica. Sin embargo, la aplicación de la regla fiscal como un mecanismo de control del gasto público, cuya vigencia opera en nuestro país en los 2 últimos años, como resultado de la Ley de Finanzas Públicas o Ley 9635, ha acarreado importantes dificultades en su ejecución en materia de disponer las instituciones públicas y especialmente las educativas de un presupuesto adecuado que permita enfrentar la situación provocada por la pandemia y la importancia de mantener el servicio educativo de excelencia y calidad. Hoy es claro que la aplicación de la regla ha generado distorsiones importantes en el quehacer de las instituciones públicas y las tiene prácticamente al borde de un cierre técnico. Una regla fiscal como la que tenemos requiere de un análisis riguroso respecto a los impactos que en este momento está teniendo sobre la institucionalidad pública en su conjunto. Reconocemos que la regla se aplica de manera rígida y en tiempos de pandemia. Por lo tanto, urge de una revisión integral. Ustedes, personas que están aspirando a la presidencia de esta república, si el voto popular así lo consideran, están dispuestos a hacer un análisis pormenorizado, orientado a modificar la actual regla fiscal de manera que permita un balance en el ajuste entre la crisis y el sostenimiento de las finanzas públicas, pero también el bienestar y el Estado social de derecho que ha impulsado y ha hecho grande a nuestro país. Bien, muchísimas gracias a don Francisco González sobre esta exposición que nos hace sobre el tema de regla fiscal. Ahí la pregunta entonces, ¿estarían dispuestos a que la educación quede fuera de la regla fiscal? Sí, no y por qué. Don Rodrigo. Por favor, activar su audio. Es que usted me paga y yo lo prendo y estamos jugando ping-pong. ¿Empezamos ahora? Sí, señor, por favor. Bueno, empiezo a contar. Mire, yo estoy de acuerdo en revisar la regla fiscal, pero yo me pongo en los zapatos de los profesores y educadores de este país y yo la verdad es que estaría muy bravo. Yo estoy muy bravo, yo estaría muy bravo si fuera ustedes y siento la bravura de muchos de ustedes porque los han satanizado a los educadores cuando en realidad en este país, vean, hablemos de recursos, 8.000 millones de colones que compraron en terrenos para construir escuelas donde no se puede construir nada. Los están satanizando con las 85.000 computadoras que están comprando al doble del precio donde hay una Radio Shack. Los están satanizando porque hay 1.000 centros educativos con una restricción sanitaria, porque no hay ni siquiera un lavamanos o suficientes lavamanos, lavatorios y excusados.
los están satanizando por las pruebas FARO, les están echando la culpa de lo que es obviamente una serie de ocurrencias donde les tienen leyes que si cualquier cosa pasa, le llama la atención, entonces es responsabilidad de ustedes. Y peor, los están obligando a pasar a todos los educandos, tengan o no tengan los niveles de aprendizaje. Yo, si fuera ustedes, no estaría hablando necesariamente de estos temas, sino del desperdicio de dinero y de las ocurrencias con que se ha manejado el MEP. Pasar a otro tema importantísimo, que es el tema de la inversión en infraestructura. Ya para este año el sector sufrirá un recorte de 294.000 millones de colones en el presupuesto de educación planteado por el Ministerio de Hacienda. Estimaciones del octavo informe del Estado de la Educación proyectan una disminución en la inversión en educación del 6.36% del Producto Interno Bruto para este año, consecuencia de la crisis fiscal que se vive en el país. Y hay una realidad. En nuestro país existen más de 800 centros educativos con problemas serios de infraestructura y en estos en su mayoría con órdenes sanitarias vigentes. La pregunta específica para ustedes es, ¿cuál sería la solución inmediata que propondría para reconstruir esos centros educativos teniendo en cuenta que la aplicación de la regla fiscal evidentemente limitaría la ejecución del presupuesto de la educación? Volvemos al orden inicial con don Rodrigo Chávez. Su micrófono, don Rodrigo. Muchas gracias. Ustedes, profesores y educadores, les meten muchas mentiras, como que don John dice que yo estaba en Costa Rica cuando él estaba protestando. Don Rodrigo, hable un poquito más fuerte. Muchas gracias. Yo no estaba en Costa Rica cuando don John dice que yo estaba defendiendo la regla fiscal. Yo no vivía aquí. Así es que, don John, a usted le conviene revisar la historia. Segundo, vamos a ver. No coman cuento, profesores y educadores. A ustedes los manipulan muy fácil. Vea lo que hicieron con el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que quitaron las becas escolares, están cortando el presupuesto de infraestructura para darle al FES 48.000, 50.000 millones de pesos más que el año pasado el FES le prestó al gobierno PAC para cerrar los libros de acuerdo al déficit. Y al mismo tiempo las universidades públicas redujeron las becas, la investigación y la infraestructura universitaria para aumentar al 95, 90 y pico y 90 y mucho % el gasto en salarios y pensiones de las universidades. La plata hay, lo que pasa es que se la están desperdiciando, como le dije, 85.000 computadoras al doble de lo que cuestan en un Radio Shack. ¿Cuánta plata, cuántos baños, cuántos excusados y lavatorios se podrían construir con esos miles de millones de colones? No comamos cuentos, el frío no está en las cobijas. En educación. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su propuesta para recuperar y nivelar a todos los estudiantes en las distintas modalidades y disciplinas que se han visto rezagados de sus estudios por la pandemia del COVID-19 y partiendo del hecho de que hoy contamos con más de 426.000 estudiantes sin conexión y una de cada 3 bibliotecas escolares cuenta con menos de un libro por estudiante matriculado? Eso sí, para los gremios del Magisterio Nacional es importante que esto no implique un exceso de cargas laborales en los trabajadores de la educación, pero sí es una gran preocupación de los educadores, de los padres de familia, y yo creo que de todos los costarricenses, ¿qué va a pasar con el futuro y la nivelación de nuestros estudiantes? Don Rodrigo. Muchas gracias. Yo lo que propongo es usar los 128.000 millones de colones más los 120.000 millones de colones que el MEP desperdició en los proyectos del Banco Interamericano construyendo infraestructura y que le han costado al país en intereses producto de la irresponsabilidad de sacar a las municipalidades de la regla fiscal,
128,000. Amigo y amiga educadora, ¿qué haría usted como potencial ministro de Educación con 128,000 millones de pesos más, que fue lo que gastó Costa Rica producto de los intereses en la regla fiscal? De sacar a las municipalidades en la regla fiscal porque nos bajaron la calificación. Tenga cuidado a quien escucha. 1. 2. Agarrar esos recursos, identificar a los educandos que se quedaron atrás. Ustedes saben bien que va a haber chiquitos de quinto y sexto grado este año que no saben leer y escribir. ¿Qué vamos a hacer? Seguirlos pasando para que cuando lleguen a la universidad, si es que llegan, o se salgan, no sepan leer y escribir en noveno año, 11º año, como los han venido obligando ustedes a pasarlos. Hay que identificarlos, hay que dedicar recursos a darles tutorías intensivas y especializadas para traerlos al día, ponerlos al día. ¿Y saben qué? En mi gobierno no los vamos a pasar hasta que logren aprender lo que necesitan aprender y los vamos a apoyar a ustedes para que aprendan. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La calidad de la educación de un país depende de la calidad de su personal docente y administrativo. ¿Qué condiciones laborales y salariales ofrecerían a las trabajadoras y los trabajadores del sistema educativo para mejorar y fortalecer la calidad de la educación? Hoy, cuando se han violentado sus derechos, como la suspensión del pago de sus anualidades, el aumento del costo de vida, el no pago de la zona de menor desarrollo y otros que afectan la calidad de vida de sus familias. A pesar de las grandes luchas, que el sindicato que el SEC ha dado con justicia y argumento. Esa es la pregunta, señores. ¿Qué condiciones laborales y salariales ofrecerían a las trabajadoras y trabajadores del sistema educativo para mejorar y fortalecer la calidad de la educación? Don Rodrigo. Muchas gracias. Lo primero que hay que hacer es proteger el poder adquisitivo de los salarios existentes. En el año 1980, los educadores de este país pagaron un impuesto del 80% de su salario, producto de la irresponsabilidad fiscal que llevó a ese nivel de inflación y a una devaluación brutal de la moneda costarricense. Entonces, no hay ni educadores ni educandos exitosos en un país que esté fracasado económicamente. De hecho, una pensión de $750 en Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez, hoy vale 11 centavos de dólar en términos de poder adquisitivo. Segundo, tenemos que entender que la educación en este país es una prioridad, no solo una emergencia. La convirtieron en una emergencia. Entonces, yo que sí le he dado la vuelta al mundo, viendo que funcionan sistemas educativos, le puedo decir que países como Corea tienen estándares de admisión a la Facultad de Educación más altos que Derecho, más altos que Administración de Negocios y otras universidades y otras carreras. Tenemos que mejorar la remuneración, pero también racionalizarla, y desde mi punto de vista tenemos que evaluar mejor a los educadores. No se puede que todo el mundo sea excelente y tenemos que asociar parte del pago a algunas medidas de desempeño para diferenciar y dar incentivos de mejor desempeño y que a eso se refleje en una remuneración económica. Eso es lo que yo haría. La Educación SEC les envió hace unos días un documento de compromisos de cara al futuro de la educación costarricense con el objetivo de que nuestros niños, niñas, jóvenes y personas adultas tengan permanencia en el acceso a la educación, que se les permita aprender a desarrollar sus habilidades y valores para la construcción de una sociedad con la justicia social, libertad y democracia, inclusiva y equitativa. Precisamente algunas de esas solicitudes son declarar emergencia nacional ante la crisis educativa que enfrentamos, promover el diálogo social en los primeros 100 días de gobierno para plantear las reformas que urgen en el sistema educativo, así como suspender de manera temporal la regla fiscal a educación para no afectar los presupuestos asignados a programas fundamentales del MEP. Algunos de ustedes lo firmaron, otros no lo firmaron, esto es completamente voluntario. Lo que sí quiero es que aprovechen el minuto de cierre
para hablar de esos compromisos de cara a una posible presidencia de la República. Vamos a hacer este minuto de cierre y empezamos en el orden que hemos venido desarrollando este debate con don Rodrigo Chávez. Mire, yo dije que yo estoy dispuesto a revisar la regla fiscal. De hecho, me parece que una regla fiscal que dispare los controles con respecto al volumen de deuda pública es una deuda fiscal deficiente, porque lo que hay que hacer es ver no solo el monto de la deuda, sino la tasa de interés que está. Estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a comprometerme, porque yo soy una persona muy transparente, a levantarle la regla fiscal al Ministerio de Educación Pública hasta que no hayamos hecho una revisión de la calidad del gasto de ese ministerio en cosas como corrupción, lotes, la dirección de infraestructura, las compras de las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y una reasignación de presupuestos dentro del ministerio. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar las condiciones laborales de los maestros, darles incentivos, darles más equipo, pero no es un cheque en blanco lo que yo podría comprometerme a hacer, porque no es mi naturaleza, ni es lo correcto por hacer. Ya les dije, cuiden su salario y el peor impuesto del mundo es la inflación.